eh, el tema de las capacidades condicionales y de cómo es que se desarrollan las demás que no son la fuerza, pero que siempre tienen que ver con la fuerza. Así es que bienvenidos a todos y todas. A partir de este momento estamos ahí con Rubén. Les pido de que apaguen los micrófonos y cualquier pregunta que tengan, bueno, encienden el micrófono y con mucho gusto. Rubén, todo tuyo. Ok, bueno, buenas noches a todas y todos. Espero que estén bien ya en estos 2 meses de estar guardados, quizás algunos más que otros, pero bueno, espero que lo estén pasando lo mejor posible y que sus familias, sus parientes y gente cercana que tengan esté bien. Así que bueno, vamos a continuar aquí con el tema de las capacidades condicionales. El día de ayer estábamos viendo lo que es la fuerza. Yo en la pequeña intervención que hacía un poco les mencionaba que el hecho de ver primero la fuerza tiene que ver mucho con el hecho de que prácticamente es la supercapacidad, si lo podemos ver desde ese punto de vista, porque prácticamente de ella dependen muchos factores. Es importante tener en cuenta cómo para diseñar el entrenamiento, para diseñar la carga, para hacer las diferentes planificaciones, mucho se fundamenta de eso. Y eso quizás en algunos casos cuando uno pasa por la universidad no queda como tan claro de esa manera, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que son las 4 capacidades condicionales, algunos autores ponen la flexibilidad incluso aparte de las otras 3, pero en mi caso particular y un poco lo que hemos venido trabajando también con Gennady, tenemos cada vez más claro de que la fuerza es la capacidad a la que nosotros le debemos de poner una gran atención y en función de ella, cómo nosotros vamos a ir organizando también las otras capacidades que vamos a ir desarrollando. Así que digamos que es un poco para que lo tengan en cuenta. Sí quiero hacer un anuncio para empezar y no agarrarlos en curva. Tengan algún cuaderno y lapicero o lápiz por ahí cerca vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y bueno, yo que no soy de la época de algunos de ustedes, es probable que ustedes me digan, ya no uso cuaderno ni lápiz, sino que escribo en mi tablet, en mi computadora o en mi celular que tengo aquí, pues bueno, también se vale, no se preocupen, también se vale, pero sí tener un lugar, una, ¿cómo se llama? Un material ahí donde puedan hacer alguna anotación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio desde donde yo les voy a explicar un poco cómo se ve la parte de la resistencia y la velocidad. Y yo les decía el día de ayer cuando les comentaba que el hecho de que a veces pensamos que la matemática no la usamos y algunos colegas nuestros en algún momento empiezan a estudiar la educación física, el deporte, el entrenamiento, sin tener en cuenta la importancia que tiene la matemática. Nosotros en los últimos 10 años, que nadie un poquitito más que yo de estar acá luchando porque la matemática aplicada o la estadística aplicada se incorpore como una asignatura completa, digamos. No se ha logrado, pero digamos que es sumamente valioso y aunque no se ve aquí en el país como una asignatura propiamente dicha, quiero que también ustedes entiendan la importancia que tiene para el entrenamiento. Es vital. Y no estoy hablando de la matemática esa abstracta, logarítmica, trigonométrica, que en algunos casos se puede llegar a utilizar, sino de la matemática más elemental y sobre todo de la parte estadística. La parte estadística también tiene mucho que ver para lo que tiene que ver con la planificación, con lo que tiene que ver con la preparación de los diferentes planes y de las diferentes cargas que nosotros vamos a estar aplicando. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ir arrancando. Solo déjenme ver, se ve la presentación. Sí, sí, se Sí, se ve. ve. ¿Sí se ve? Ok, muchas gracias. Ok, bueno, como ya les mencionaba, tenemos las condicionales. Hoy vamos a ver flexibilidad, resistencia y velocidad, que es la que nosotros estaremos
Bien, del día de ahora vamos a arrancar con la flexibilidad. Quiero arrancar con la flexibilidad porque cuando veamos la resistencia y la velocidad, vamos a hacer un ejercicio comparativo que nos va, o pretendo yo que nos ayude a identificar por qué, digamos, tienen una gran relación y por qué son de gran importancia. Pero bueno, empezamos con la flexibilidad. Tenemos que se refiere a la amplitud del movimiento. A usted cuando ven la palabra ROM, que es rango de movimiento, que está escrito en inglés, es posible que ustedes lo puedan encontrar así, que es la amplitud de un movimiento de una articulación específica respecto a un grado concreto de libertad. ¿Qué quiere decir? Aquellos cuando veíamos en las matemáticas ocupar compás y ese tipo de cosas, un poco tiene que ver relacionado con eso, son los grados en los que yo puedo mover una articulación. Entonces cada articulación muestra estática o dinámicamente alguno o muchos grados. O sea, yo de una manera estática yo tengo ciertos grados que tiene mi articulación, y cuando yo le imprimo movimiento, cuando yo genero el movimiento, ya digamos vamos a pasar a una parte un poco más dinámica. Aquí en la foto que ustedes están viendo acá, prácticamente son estas atletas las mayores exponentes de esta capacidad ya en el entrenamiento especializado, ya en la alta competencia. O sea, principalmente en este deporte lo vemos muy evidenciado, depende muchísimo de esta capacidad. El día de ayer se les mencionaba cuándo estimularla y ustedes veían que este tipo de actividad, este tipo de deporte, perdón, tiene unos rangos de edades bien tempranos porque depende mucho de esta capacidad. Depende mucho. Más allá del mito que decimos de que yo al nomás nacer la empiezo a perder la flexibilidad, pues también puedo perder resistencia, puedo perder otro tipo de capacidad si no la estimulo. Pero si la sigo estimulando, va a llegar a un punto donde lo voy a desarrollar al máximo y obviamente después de la maduración y el crecimiento ya cae en una curva de crecimiento. Entonces, esto es fundamental, el hecho de que nosotros comprendamos, y aquí vamos a ir viendo algunos de los movimientos que nosotros podemos hacer. Tenemos la flexión y la extensión, y aquí empiezo a combinar lo que ya hablábamos el día de ayer. Si yo flexiono, yo en algún músculo estoy haciendo una contracción, o sea, estoy concentrando, es concéntrico, y si hago una extensión, es excéntrico. O sea, ¿qué quiere decir? Que para yo hacer algún ejercicio de flexibilidad y estoy haciendo un movimiento de flexión y extensión, en alguna medida estoy aplicando cierta fuerza. Hay una cierta fuerza que yo estoy aplicando, entonces por eso hay una íntima relación entre el movimiento que yo estoy haciendo y la flexión y la extensión relacionada con la fuerza. Luego también tenemos la deducción y la abducción, digamos, está escrito igual, sí, pero es abducción y abducción. Entonces, ¿qué es? Separar o acercar algún miembro, ya sea la pierna, ya sea el brazo. Entonces, en esa medida también hay ciertos grados de fuerza que yo debo de hacer. O sea, los músculos, los movimientos, perdón, no solo se generan a partir de un movimiento de flexibilidad, sino que tiene que ver con la fuerza también que yo puedo ejercer a esas palancas desde las articulaciones. Tenemos la rotación interna y la rotación externa, tenemos pronación y supinación y tenemos inclinación. Estos que ustedes ven acá solo son algunos ejemplos de ciertos rangos de movimiento que yo puedo hacer utilizando lo que es la flexibilidad. Entonces, tenemos flexibilidad o amplitud de movimiento está determinada por, y aquí tenemos el primero, limitaciones estructurales de la articulación. ¿A qué se refiere con limitaciones estructurales? O sea, ¿qué quiere decir? De que si yo intento poner los dedos de mis pies derecho encima de la rótula derecha, algún problema tengo yo ahí. O sea, algún problema, porque ahí hay una limitación estructural. No es lo mismo que yo lleve
mi talón derecho hacia mi glúteo derecho, a que lleve la punta de mis dedos de los pies derecho a mi rodilla derecha. Entonces, quiere decir que hay una limitación estructural. Y eso, digamos que es como lo más sencillo de comprender, porque yo en alguna medida sé hasta dónde pueden llegar esas limitaciones con los movimientos que naturalmente yo puedo desarrollar. Luego tenemos las propiedades mecánicas de los músculos y otros tejidos blandos, que son también lo que tiene que ver ya con ligamentos, tendones y específicamente con los músculos. ¿Un tendón qué es? El tendón es lo que me une el músculo con el hueso. Eso quiere decir de que hay ahí un gran elástico, digamos, que es el que a mí me ayuda a que a mí me conecta, perdón, el músculo con el hueso. Y luego están los ligamentos, que los ligamentos son, hagan de cuenta y caso que es como una venda que nosotros tenemos alrededor de las articulaciones. El ligamento lo que hace es protegerlas de esos movimientos exagerados, de esos movimientos, digamos, peligrosos que en alguna medida podrían dañar mi articulación. Entonces, eso es muy importante. De ahí los procesos neuromusculares que controlan la tensión y la fuerza. O sea, hay un punto neuromuscular donde se me inhibe el movimiento o yo puedo generar ese movimiento. Esas tensiones neuromusculares tienen que ver mucho con ese control de la tensión y ese control de la fuerza. Luego tenemos un cuarto, que es el umbral del dolor al acercarse a su máxima amplitud. Y este es muy importante porque el umbral de dolor yo en alguna medida lo puedo ir agrandando, o sea, puedo ir poco a poco que ese umbral de dolor vaya cediendo en función del ejercicio que yo voy desarrollando. Entonces, tampoco quiere decir esto que el umbral de dolor lo voy a vencer rompiendo el músculo. No tiene nada que ver, o sea, yo llego a un punto donde yo tengo un límite, digamos, donde yo puedo ejecutar esa acción, y ese umbral de dolor es el que también de alguna medida me ayuda a mí a que yo no haga mayor el movimiento que estoy desarrollando. Luego el nivel de tensión muscular, eso ustedes es probable que lo hayan notado, a veces estoy estirando un músculo y hay otro que está tensionado. Entonces, ¿cómo yo logro ese control? Eso también tiene que ver con esto que tenemos, que es la amplitud del movimiento. Estos son algunos factores que a mí me determinan, digamos, la amplitud del rango de movimiento que pueda tener con la articulación. Entonces, tenemos técnicas para su desarrollo. Digamos que podríamos amplificarlas en esas cuatro fundamentales que nosotros, o las que recogen los diferentes movimientos que yo puedo hacer mediante la flexibilidad. Y tenemos en un primer momento los activos, o sea, hacer la flexibilidad desde un punto de vista de los movimientos activos. Ustedes ven aquí esta imagen. Digamos que esto que ustedes ven acá, aquí donde estoy señalando yo en este momento, es la parte que yo estoy estirando. O sea, que quiere decir yo estoy haciendo una contracción excéntrica. Pero acá, esto se está contrayendo. ¿Por qué esto es activo? Porque no hay una fuerza, ustedes no ven acá, ella no se está agarrando de ningún lugar, nadie la está empujando, sino que no hay ninguna fuerza externa que la haga ejecutar este movimiento. Y justo toda esta zona de acá es la que nosotros principalmente estamos estimulando mediante la flexibilidad y es activo por esa razón. Si esta muchacha aquí estuviera agarrada de algún lazo, de algún tubo, de alguna persona o alguien la estuviera empujando, deja de ser activo. O sea, lo fundamental de un ejercicio de flexibilidad activa es que los rangos de movimiento los voy determinando yo, sin ningún objeto externo o algún individuo externo que me esté ayudando a ejecutar el movimiento. Contrario a esto, con esta foto no quiere decir que ustedes prueben esto ahora después de que terminemos la conferencia. Yo no voy a tener la culpa si alguno de ustedes prueba esto, se lo estoy diciendo, ha quedado grabado, de
que este tipo es pasivo. Como ustedes ven, ella tiene una silla acá. Esa silla le está ejerciendo una presión para que esta musculatura de acá se hiperextienda. ¿Por qué es pasivo? Porque si ella no tuviera esta silla, le fuera mucho más difícil, no voy a decir imposible, por unas imágenes que veremos después, pero prácticamente el ejercicio está muy vinculado con este objeto que nosotros tenemos acá. Incluso es posiblemente que ella con sus manos está acercando incluso más su pierna hacia su cuerpo. Entonces vean cómo este movimiento, o sea, es técnica para estimular la flexibilidad, tiene que ver mucho con que yo tengo un elemento externo que me apoya. Acá, como lo veíamos, no había ningún elemento externo que me hacía a mí poder realizar este tipo de ejercicio, pero en este que nosotros tenemos acá, sí hay un elemento externo que a mí me está apoyando, que a mí me está ayudando, que a mí me está beneficiando para que yo pueda hacer este movimiento de flexibilidad que ustedes ven acá. Luego tenemos este tercero, que es un movimiento denominado balísticos. El movimiento balístico, ahí está al revés, la I y la T. Un movimiento balístico. Este movimiento es bastante parecido a este, que es el activo, pero la gran diferencia con este es que aquí yo hago movimientos mucho más explosivos. O sea, este movimiento que yo he hecho con la pierna ha venido de estar aquí en el piso y de un movimiento explosivo ha llevado la pierna hasta que su pie prácticamente toque la mano. Estos tipos de ejercicios son ya recomendados para atletas con un alto grado de entrenamiento, con una alta experiencia, porque estos pueden fácilmente lesionar. Les decía anteriormente que hay una parte neuromuscular que es la que algunas veces me inhibe el movimiento, pero acá yo estoy forzando de una manera activa, pero de un movimiento explosivo. ¿Qué quiere decir el balístico? Entonces, que yo en un movimiento explosivo, yo hago este movimiento de aquí hacia acá. O sea, no es en un movimiento tan lento como el activo, sino que tiene que ver mucho con un movimiento muy explosivo. Por eso reitero, este tipo de flexibilidad se debe de trabajar ya con atletas muy entrenados, con atletas que ya tengan experiencia y un gran dominio de su cuerpo. Y por último tenemos el FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva. Para que ustedes lo puedan buscar, solo puse las iniciales porque es muy larga la palabra, pero es facilitación neuromuscular propioceptiva. Este tipo de flexibilidad la desarrollaron principalmente fisioterapistas como un mecanismo para recuperar los músculos. Fue diseñado desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que tiene en cuenta ese tipo de ejercicio? Yo debo de estar asistido por alguien. Vean acá, está la chica, que es una fisioterapista que está asistiendo al atleta en este caso para desarrollar la flexibilidad. ¿Cómo funciona eso? Ustedes ven que tiene la mano puesta en su rodilla. La fisioterapista hace presión hacia allá, o sea, empieza a elevar, digamos, a elevar la pierna, llega a un punto donde es el máximo punto donde soporta, digamos, en alguna medida el atleta, donde está ese pequeño umbral de dolor también, o hasta donde llega el rango, y en ese momento le pide, en este caso la fisioterapista, al atleta que haga una pequeña relajación, o sea, que intente relajar la musculatura por un instante, y en ese instante que relaja la musculatura, la fisioterapista empuja un poquito más del nivel hasta donde habían llegado. Hagamos de cuenta y caso que aquí es el rango máximo que llega la atleta,
la fisioterapista le está haciendo la presión para llevarle la pierna más allá, ella le dice que hasta ahí puede llegar, le pide por un instante que relaje el máximo posible y con su mano hace un leve empuje para allá para intentar aumentar ligeramente el rango de movilidad de esa articulación. Ojo, esta técnica es muy especializada. Hay que tener mucho cuidado, esto no podemos andar inventando de hacerlo en cualquier momento. Es una técnica muy especializada, pero sí yo quería que ustedes la conocieran. Tiene más bases desde lo terapéutico que desde el entrenamiento, pero también hay ciertos entrenadores, hay ciertos atletas que utilizan, digamos, este tipo de flexibilidad, pero hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, en resumen, tenemos los activos, estamos haciendo acá, un movimiento, no hay nada externo que a mí me ayude, nadie me empuja, no me agarro de nada, es un ejercicio activo. Pasivo, hay un elemento que a mí me está ayudando a aumentar el rango de flexibilidad de mi articulación. Balístico, que yo hago un movimiento activo, pero de una manera más explosiva, como les decía, este ya tiene que ser con atletas experimentados, y este último que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que viene desde los terapeutas, los fisioterapistas, perdón, y hay que tener muchísimo cuidado, o sea, que hay que tener mucho cuidado de cómo se realiza, porque ese leve empuje puede generar incluso alguna lesión. En vez de tener un beneficio, lo que vamos a tener es un perjuicio. Entonces, esta sí hay que tener mucho cuidado. Yo los invito a que lean un poco más acerca de esta que está acá y esta que se utilizan mucho con los atletas ya de alto nivel. Quizás estas dos son las que estamos un poco más acostumbrados a poder hacer, los activos y los pasivos, que digamos que son los que tienen unos niveles de peligrosidad, si lo queremos ver de esa manera, menores que estos dos que nosotros tenemos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Dime. Bueno, como una idea. Los balísticos pueden ser, digamos, lo que ocupan los futbolistas, por ejemplo, en su calentamiento, porque, bueno, ahí en la universidad a veces cuando nos mandaban a calentar y eso, habían la líder del equipo que dirigía el calentamiento y ponía primero a trotar 4 veces, unos 10 metros, y de ahí hacer ese tipo de ejercicios que usted pone ahí, que dice que son balísticos. Entonces, exactamente. Esos son partes para eso. Esos son para eso, exactamente. Eso por eso les digo. Y ahí, bueno, el ejemplo que pones, hay que tener mucho cuidado porque yo no puedo arrancar directamente haciendo uno de estos. Como yo les decía, esto es explosivo y sí es muy característico de los futbolistas. Eso de subir la pierna, digamos, hasta esa altura, es muy característico de los futbolistas, lo hacen mucho los ballistas, en el atletismo también. Es como para ir preparando todas esas fibras musculares que también me pueden servir a mí para ir acondicionando el cuerpo. Pero ese ejemplo que pones lo utilizan mucho los futbolistas y es un ejercicio de flexibilidad balístico. Una consulta, ¿podríamos entonces ensamblar este desarrollo balístico en los deportes de combate? Por ejemplo, pateo, explosiones de puño, ¿entran en los balísticos? Exactamente, todo lo que es sobre todo taekwondo, karate, tiene muchos movimientos balísticos, sobre todo el taekwondo, que depende de incluso pegar patadas en la cabeza del rival. Eso es un movimiento de flexibilidad balístico con un altísimo componente de fuerza explosiva. Por eso les decía, este tipo de movimientos tienen un alto grado de fuerza explosiva. Si nosotros sin hacer ningún movimiento ni nada hacemos un ejercicio de estos, lo más probable es que nos podamos lesionar, porque tienen un alto grado de fuerza, tienen una gran velocidad y comprometen muchísimas fibras musculares. Porque hay fibras musculares que hacen, cuando la pierna está acá, que te lleve la pierna hasta acá,
pero hay mismas fibras musculares que hacen que eso se detenga en algún momento. O sea, el rango se corta en algún momento, los ligamentos que tenemos aquí internos, los tendones, los músculos también ejerzan presión para que la pierna, ¿no?, siga para allá, ¿verdad? Que ya vamos a ver un ejemplo de la exageración a veces de esos movimientos, pero sí es considerado como ese tipo de movimiento. Entonces, como para ejemplificarle en base a los dos comentarios que hacían, uno del fútbol y uno que lo poníamos con lo del taekwondo, ¿a quién le es más necesario llegar la pierna hasta acá ya en la competencia? ¿Al futbolista o al de taekwondo? Al artista El de marcial. taekwondo. ¿Alguien más? Si es defensa como el jugador del Madrid que Pepe, a él sí le servía eso. A él sí le sirve, ¿verdad? Si voy a partirle la cabeza a alguien, sí le sirve. Bueno, miren, yo los invito a que vean, yo no sé qué final fue, donde hay un jugador, el defensa derecho, que se llama Juan Fran, si no me equivoco, del Atlético de Madrid, en una final de Champions, si no me equivoco. Le tiran un balón y él prácticamente hace este movimiento para poder detener el balón y que el balón no se fuera, no saliera del campo. No digo con eso que lo utiliza uno más que el otro, sino que para el de taekwondo es un recurso que sí o sí lo necesita porque le puede depender de eso la victoria más que el futbolista, obviamente. Pero no quiere decir que no sea un recurso que yo pueda estimular para una posible acción motriz que yo deba de hacer. En la medida que yo vaya estimulando ciertas acciones motrices, a mí se me va a hacer más fácil responder a esos estímulos que yo voy a tener. Y los dos ejemplos de los deportes que acabamos de poner son deportes más con un grado alto de ser imprevisibles. O sea, yo no sé exactamente cómo debo de responder y por eso mi cuerpo tiene que estar muy preparado para responder a diferentes exigencias. No sé si quedó un poco claro lo que mencionaba. Lick, una cuestión. Con respecto a eso de los ejercicios balísticos, bueno, la importancia, por ejemplo, ahorita refiriéndonos al fútbol, porque una de las lesiones más como predominante es la de los isquiotibiales, entonces creo que trabajar ese tipo de ejercicios, obviamente teniendo un buen base de fuerza, creo que ayudaría a esto. Por supuesto, los futbolistas padecen de dos grandes lesiones, el pubis o las pubalgias que se les menciona y los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque se basa en pegar patadas y en correr. O sea, y no visto pegar patadas desde una parte peyorativa, sino que es fundamental en ese deporte. Entonces, es fundamental que nosotros este tipo de ejercicios los estemos estimulando y obviamente eso te va a fortalecer. O sea, yo puedo hacer estos movimientos de aquí, incluso con una liga amarrada. Aquí puede haber algo en lo que está amarrada la liga y yo elevo la liga. Ya estoy haciendo un ejercicio balístico que tiene un alto grado de componente de fuerza explosiva y estoy fortaleciendo esta zona de acá. Obviamente la liga que yo voy a poner me debe de permitir generar este movimiento con una simple carga. O sea, ya voy llegando, haciendo combinaciones entre estos que ustedes ven acá. Lo importante es que yo sepa identificar cómo es cada uno. Después, ustedes van a ir viendo cómo yo puedo ir generando combinaciones. ¿Por qué hago la combinación de triángulo y no de cuadrado? Porque esta sí hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, seguimos con estas fotos tan interesantes de este deporte tan hermoso. Deporte de arte competitivo. En lo personal a mí me agrada ver este tipo de deporte, no me agrada la forma del puntaje porque no depende solo de lo que hagas, sino de lo que te ve el juez. Pero bueno, aquí ustedes se van a dar cuenta, vemos 4 deportistas. Ustedes fíjense en esta línea negra que está aquí al lado izquierdo y en estas 2 líneas blancas.
Si regresamos a esta, se recuerdan, pasiva, aquí no hay ningún cajón, ninguna silla, no hay absolutamente nada. Vean cómo al pasar esta línea son 180 grados. O sea que ha elevado prácticamente 45 más o menos grados más de la línea horizontal que nosotros tenemos acá. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo yo voy a estar estimulando con diferentes acciones que yo debo de ir haciendo que me hagan el gesto técnico en su totalidad. Vean el movimiento que hace esta chica que está acá. Es exagerado, podríamos decir, pero estéticamente es hermoso ese movimiento. Pero llegar a esto, es probable que esta muchacha haya hecho altas dosis de este tipo de ejercicios, altas dosis de este tipo de ejercicios, porque lo que ha llegado a competir es una combinación de este con este, que es lo que estamos viendo nosotros. Una combinación de activo donde no hay ningún implemento que a mí me haga ayuda para poder llevar la pierna hasta allá, pero obviamente para llegar a esta posición es un ejercicio sumamente explosivo. Luego tenemos otros acá, ya quiero que nos concentremos ahorita en la foto de la superior izquierda. Yo he puesto acá un pequeño círculo donde vean cómo me apoyo de otras articulaciones que me dan el sostén para generar también una línea. Vean cómo esta muchacha está apoyada en su pierna, pero si nos trasladamos para acá, si esta pierna la llevo un poquito hacia atrás, prácticamente yo estaría en esta misma posición que tengo acá. Entonces, eso es sumamente importante, cómo yo debo analizar cuando planifico el entrenamiento, pensando en cómo yo voy a competir, cuál es el gesto técnico que yo voy a hacer en la competencia. Entonces, esta última que ustedes ven acá, vean como si este fuera el punto de la cadera, este es el punto de la cadera, perdón, yo tengo una línea, esta zona de acá, y vean cómo las piernas estuvieran en la vertical, cuántos grados se han movido de aquí para allá. Vean cuántos grados son los que esta muchacha ha logrado llevar este movimiento para acá, apoyada sobre sus brazos. Entonces, viendo estas fotos, voy a regresar a la anterior. ¿Qué es lo que quiero que ustedes comprendan o se lleven de esta parte de la flexibilidad? Que cuando yo compito, yo uso prácticamente estas dos. Estoy compitiendo con ejercicios flexivos activos, balísticos. O sea, nadie me está ayudando a hacer el movimiento, pero los estoy haciendo con un alto grado de velocidad. Y estos me ayudan a ampliar estos rangos para ir poco a poco fortaleciéndolos para luego convertirlos en activos y balísticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque por ahí estaríamos cerrando la parte de flexibilidad. Bueno, seguimos entonces. Bueno, seguimos con la velocidad y la resistencia. Para quienes no conocen a esos dos personajes que ustedes están viendo ahí, a mi criterio, los máximos exponentes de cada una de esas dos, si lo queremos ver directamente del atletismo, hay en otros deportes, hay chicas también que son grandes exponentes, pero yo les he elaborado aquí un pequeño ejemplo para que nosotros vayamos intentando comprender cómo es esa vinculación de velocidad y resistencia. Para el que no lo conozca,
pues le vamos a bajar puntos, porque de verdad que no conocer a este individuo, y siendo un profesional del deporte, es pecado, podría decir. Y quien no conoce a este, digamos, no es tan famoso, pero este que ustedes ven acá es el velocista Usain Bolt y este es el maratoniano Eliud Kipchoge. ¿Por qué he decidido integrar a estos dos personajes? Vamos a analizar primero a Usain Bolt. Y aquí es donde empieza a funcionar ese cuadernito, esa tablet, esa otra compu para el que tenga y todo eso. Vamos a empezar a hacer un pequeño análisis. Vean cómo el récord de Usain Bolt en los 100 metros es 9.58. Este es el récord mundial en la actualidad. Tenemos los 100 metros y aquí he colocado distancia, lo he combinado en kilómetros y metros. 0.1 kilómetros equivale a 100 metros. El tiempo que tiene, 9.58 segundos. Ese es el tiempo que ha hecho ¿cómo se llama? En el récord mundial. Luego tenemos la velocidad, que es metros sobre segundo, y aquí es donde empieza el componente de esta pequeña fórmula que ustedes están viendo acá. Velocidad igual a distancia entre el tiempo. En esencia, eso es la velocidad. La velocidad es un vector con el que yo identifico unas ciertas dimensiones que me ayudan a mí a planificar luego el entrenamiento. Seguimos con el ejemplo. Teniendo claro que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, la velocidad yo la quiero medir en metros sobre segundo. ¿Qué distancia? Y esto es tiempo, metros sobre segundo. Entonces, ¿cuántos metros yo recorrí? 100 metros. ¿En cuánto tiempo lo hice? 9.58 segundos. Quiere decir que Usain Bolt se desplazó a 10.44 metros sobre segundo. 10.44 metros por segundo es lo que se desplazó Usain Bolt para recorrer los 9 en un tiempo de 9.58 segundos los 100 metros. Si yo quiero transformar esta velocidad a kilómetros por hora, ustedes están viendo esto que está acá, 100 metros, vemos aquí arriba, equivalen a 0.1 kilómetros. Y 9.58 segundos equivale a 0.002661, y no puse los demás unos porque si me iba a ser muy largo esto. Divido igual porque es distancia, 0.1 kilómetros, tiempo, 0.00266111. Esto me da un equivalente a 37.58 kilómetros por hora. Quiere decir que se desplazó a una velocidad de 10.44 metros sobre segundo, o su equivalente a 37.58 kilómetros por hora. Esta fue la velocidad a la que se desplazó. Lo interesante de esto, ¿cuál es? Y ahí es donde ustedes tienen que poner mucho del foco de atención. Yo les decía ahora al principio la importancia de la matemática, porque yo estos 9.58 segundos los convertí a horas. O sea, estos son segundos, los convertí a horas. O sea, yo tengo que hacer unas fórmulas donde yo ocupo la regla del 3, donde yo identifico cuántos segundos, cuántos segundos tiene un minuto, cuántos segundos tiene una hora, y en función de eso yo hago ese equivalente. No me voy a extender en eso ahorita, después vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero quiero que desde ahorita vayan interiorizando eso que es fundamental. A mí no me sirve de nada el hecho de decir, bueno, hoy vamos a hacer tramos de velocidad. ¿A qué tiempo? X tiempo. Pero eso, ¿a qué equivale? Y dejo esa interrogante ahorita, porque más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pero quiero que vayan interiorizando esa parte.
O sea, vean cómo aquí pareciera que es una clase de matemática simple o básica en la que estamos nosotros, y no una de entrenamiento o una de las capacidades condicionales. Pero esto es fundamental. La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, y eso me va a ayudar a comprender cuando yo diseñe cargas de velocidad. Y luego eso es un pequeño ejercicio que ya lo vamos a ver comparativo. Perdón, no yo, porque ya quisiera yo correr igual que él, Usain Bolt mantuviera esta velocidad, no solo los 100 metros, sino los 400 metros, él lograra un tiempo en los 400 metros de 38.31 segundos. Si él lograra mantener esta velocidad durante los 400 metros. Entonces, vamos ahora con este otro personaje. Ya ustedes, quizás la mayoría lo habrán visto. El que no se enteró, pues este hombre fue el que ha bajado el tiempo de correr una maratón en menos de 2 horas. Más allá de que dicen que los zapatos tienen turbo, más allá que dicen que iban con liebres. Liebre es una persona que me ayuda a mí, que va adelante o me va rompiendo el viento. Más allá de todo lo que está controlado, él ha bajado de las 2 horas en la maratón. Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante parecido. Volvemos, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Me voy a ir rapidito para atrás, porque se recuerdan, ¿verdad? Velocidad, Usain Bolt. Resistencia, Eliud Kipchoge. Ya hicimos el análisis de Usain Bolt. Ahora vamos con el de Eliud Kipchoge. Muy, muy, muy parecido. Maratón, distancia 42 kilómetros, es equivalente a 42.000 metros. Su tiempo fue de 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Creo que algunos de nosotros corremos eso en la media maratón, quizás. Pero bueno, este individuo hizo menos de 2 horas. Velocidad, volvemos, metros sobre segundo. Por eso tengo los metros acá, son 42.000 metros y son 7.180 segundos. Yo esto que está acá, yo generalmente le pongo el símbolo de grados cuando es hora, un apóstrofe cuando es minutos y 2 cuando son segundos. Entonces esto yo lo convierto a segundos y me da esta cantidad de segundos. Divido 42.000 entre 7.180 y me va a decir que Kipchoge se desplazó a 5.85 metros sobre segundo. Entonces, vamos a ver la velocidad en kilómetros por hora, porque también nos interesan los kilómetros por hora. Tenemos que son 42 kilómetros los que corrió, hizo 1.99 horas. Esto que está acá, lo he convertido en 1.99, porque es imposible dividir 42 entre 1.5940. Imposible. Esto yo lo debo de transformar a horas. Y ahí donde entra la matemática importante para yo poder definir cómo este tiempo se convierte en este que estamos viendo acá. Entonces, si yo me voy a desplazar kilómetros por hora, tengo 42 kilómetros, 1.99 horas, y me da un resultado. Este individuo corrió a 21.10 kilómetros por hora. Quiere decir que cada una de las 2 medias maratones que corrió juntas, las corrió en menos de 1 hora. Entonces, si este individuo corrió a esta velocidad, vamos al ejemplo de los 400 metros, quiere decir que cada 400 metros los hizo en 68.37 segundos, eso equivalente en 1 minuto, 8 segundos y 37 centésimos. Quiere decir que hizo 105 vueltas seguidas a este ritmo. A este ritmo que ustedes ven acá de 1 minuto, 8 segundos, 37 centésimos. ¿Cuántos de ustedes son capaces
de correr una vuelta a la pista de atletismo, que es el equivalente a 400 metros, en este tiempo que tenemos acá. ¿Cuántos de ustedes son capaces de hacer 2 vueltas a este tiempo que está acá? Ahora imagínense 105 vueltas, cada una de las vueltas a este tiempo que ustedes ven acá. 1 minuto, 8 segundos, 37, 36. Y bueno, veámoslos a la par. Recordamos velocidad igual a distancia sobre tiempo, clave, 100 metros, estamos hablando de velocidad. Maratón, estamos hablando de resistencia. Teníamos distancia, 0.1 kilómetros o 100 metros, 42 kilómetros o 42.000 metros. El tiempo, en el 100 metros, 9.58. El tiempo en la maratón, 1 hora 59 minutos 40 segundos. Y aquí viene las comparativas que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo. 10.44 metros sobre segundo es la velocidad a la que se desplazó Usain Bolt para recorrer los 100 en promedio. Y el pecho se desplazó a 5.85 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo Usain Bolt se desplazaba 10.44 metros y cada segundo el pecho se desplazaba 5.85 metros. Velocidad, resistencia, capacidades que me condicionan el rendimiento. Vemos a la velocidad, volvemos al mismo ejemplo, tenemos 37.58 kilómetros por hora y 21.10 kilómetros por hora. Vean ustedes las diferencias en la velocidad, y aquí el ejemplo que yo les ponía al final. Hagan de cuenta y caso que a esta misma velocidad, 10.44 metros por segundo, Usain Bolt lo lograra mantener por 400 metros, hiciera un tiempo de 400 en 38.31 segundos. Y el UK Show, como ya les decía, mantiene por cada una de las vueltas un tiempo de 1 minuto 8 segundos 37 centésimos, como equivalente a 105 vueltas, es lo que equivale más o menos la maratón, en 105 vueltas. Aquí yo le he quitado los metros, 195, como para intentar hacer un poco más exacto y no tener tanto decimal, pero digamos que por ahí está rondando hacer. ¿Alguna pregunta? Por acá, licenciado. Dime. Esto es también aplicable a la natación, ¿verdad? Exactamente lo mismo, a la natación, al ciclismo, al triatlón, todo lo que sean este tipo de desplazamientos cíclicos, digamos, es aplicable a todos ellos. Ya les voy a poner un pequeño ejemplo acíclico, que no está tan graficado como esto, pero para que entendamos un poco esa parte, pero es perfectamente aplicado a la natación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok. Entonces, resumo rapidito. Vean cómo veníamos trabajando la parte de velocidad y resistencia. Entonces, después de ver toda esta parte que nosotros tenemos aquí, donde vamos haciendo las diferentes comparativas, los 100 metros, maratón, hacemos una comparación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, antes de pasar a ese pequeño ejercicio, vamos a hacer una pequeña ya caracterización, o como para ir definiendo cómo nosotros podríamos entender lo que es la velocidad y lo que es la resistencia. Entonces, velocidad es ejecutar una acción motriz con máxima intensidad en el menor tiempo posible.
Eso es la velocidad. O sea, yo debo de ejecutar una acción motriz con máxima intensidad en el menor tiempo posible. O sea, yo debo de hacer veloz ese movimiento. Ahorita acabamos de estar acabamos de estar ejemplificando a través del atletismo, porque digamos es como el más gráfico, donde yo puedo ver cómo yo puedo desmenuzar la resistencia, cómo yo puedo desmenuzar la velocidad en esos tiempos, en esos parámetros que me ayuden a mí a planificar esa carga. Entonces, ayer hablábamos un poco sobre este libro Superentrenamiento, que se les mencionaba que es bastante denso, pero eso no quiere decir que no lo puedan leer, sino que hay que intentar darle pausa a veces a esas lecturas. Pongo el ejemplo de deportes de combate o de la gimnasia, que vamos a regresar, digamos, a una de las fotos que tenemos acá, porque hay unos ejercicios bastante parecidos. Desde que esta chica estaba de pie hasta llegar a esta posición, lo hizo en una cierta velocidad. O sea, desde estar de pie, digamos, vamos a suponer que estaba de pie o que venía corriendo, digamos, e hizo el split en el aire. Para llegar a esta posición, se desplazó a una velocidad. Claro, para medir esa velocidad, necesitaríamos tener una cámara por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por acá, sensores por un montón de lados, tener un super programa que me pueda a mí medir todo eso, y yo podría medir esa velocidad. Yo podría saber a qué velocidad logró hacer este gesto de movimiento que es acíclico. Acíclico quiere decir que lo hago una tan sola vez y no lo repito seguido, sino que hago otro movimiento y aunque después lo vuelva a hacer, es acíclico, porque corto un movimiento para darle paso a otro movimiento. Entonces, aquí yo también pudiera medir esa velocidad, pero no la puedo controlar tan fácilmente con los tiempos que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta para trabajar velocidad, acá en este gesto que estamos viendo acá? Que yo debo de ejecutar cuando estoy entrenando este movimiento a la máxima velocidad. Si yo no lo hago a la máxima velocidad, yo no voy a poder llevarlo a la competencia. O sea, que quiere decir que yo debo de entrenar este movimiento a máxima velocidad. Claro, yo puedo segmentar el movimiento. Lo segmento con ejercicios como este, que me van a preparar a mí a poder hacer una máxima velocidad en este movimiento que yo tengo aquí. Lo mismo va a suceder en deportes de combate. Si yo hago un ippon, por ejemplo, en el judo, no domino tanto la terminología de los deportes de combate, pero hay muchos movimientos que son a alta velocidad. O sea, yo para hacer un ippon es probable que no lo haga alguno con una alta velocidad, pero hay muchas técnicas que lo tengo que hacer al máximo de velocidad. Y esas velocidades muchas veces no las puedo controlar en tiempo. O sea, no sé de qué momento inicia y en qué momento termina. Y aquí viene lo clave de lo que acabo de decir en este momento. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso es fundamental. Entonces es que yo debo de recorrer la mayor distancia posible en un X periodo de tiempo. Y digamos que los dos ejemplos que yo he puesto es como para ejemplificar mayormente que yo debo de emplear el menor tiempo posible a una distancia X. Todos los atletas corren 100 metros. Es decir, que para todos la distancia es igual. Todos corren maratón. A todos la distancia es igual. ¿Qué es lo que yo intento reducir? El tiempo. El tiempo es lo que yo intento reducir. Entonces, para yo reducir el tiempo, tengo que hacer una velocidad, ejecutar una acción motriz con máxima intensidad en el menor tiempo posible, pero también debo, y aquí entra la resistencia,
ejecutar una acción motriz durante un prolongado de tiempo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para que reflexionemos. Voy a retroceder a estos fantasmagóricos tiempos que tenemos aquí. Y quiero que me digan, o sea, quiero que analicen por un instante, y sí quiero escucharlo porque quiero que comprendamos un poco esta parte antes de pasar al ejercicio que vamos, un pequeño ejercicio que vamos a hacer. ¿Para cuántos de ustedes un minuto, 8 segundos y 37 centésimos es su máxima velocidad en los 400 metros? ¿Para cuántos de ustedes correr 400 metros, que equivale a una vuelta, a una pista de atletismo, correr 1 minuto, 8 segundos y 37 centésimas, terminan con la lengua de corbata o buscando piedritas en el suelo, desmayados, inconscientes, con oxígeno y todo ese tipo de acciones? ¿Para cuántos de ustedes eso equivale prácticamente a su máximo rendimiento? Para ninguno, todos corren, vamos a ir a competir, vamos, cuando justo acabe la cuarentena, vamos a ir a competir para poder verificar quién sí y quién no. Entonces, tomando ese ejemplo, ese ejemplo de decir, yo a qué tiempo me desplazo, para este atleta, este tiempo no equivale a una velocidad máxima, porque correr, darle la vuelta a la pista 105 veces a este tiempo, su nivel de resistencia ejecuta una acción motriz durante un periodo prolongado de tiempo, pero lo ejecuta a una velocidad que para muchos de nosotros es la máxima velocidad a la que podemos llegar. Es la máxima velocidad a la que podemos llegar. Entonces, eso quiero que lo analicen, o sea, que analicen, que se pregunten, que se cuestionen entonces el hecho de decir, bueno, ¿un maratonista es o no es veloz? ¿Un maratonista es o no es resistente? Por eso puse esta comparativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo al ver estos tiempos que están acá, y aquí quiero que nos borremos ese mito que todavía le escucho a alguna gente yo, no, es que como él no es tan rápido, es para carreras de resistencia. ¿Quién les ha dicho esa mentira? ¿Quién les ha dicho mentira que es que alguien no tiene que ser tan rápido para ser corredor de maratón? Yo estoy seguro que este individuo, un 400 metros, uno solo, fácilmente lo corre en 50 segundos. Fácilmente. Y termina que se toma un café y sale a hacer otro en 50 segundos. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer un 400 metros en 50 segundos y ya no podemos hacer otro más? Esa reflexión quiero que ustedes se lleven. Y para generar yo ese tipo de esfuerzo, debo de tener altos niveles de fuerza, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Yo, Usain Bolt para correr 9:58, como para el Blue Show, correr 1 hora 59 minutos, los niveles de fuerza son altísimos. Los niveles de fuerza explosiva son altos también. Este de acá tiende más a una fuerza resistencia, tiende más a una fuerza explosiva en el hecho de cómo se manifiesta ya el atleta en la ejecución técnica. Entonces, eso es fundamental. No sé si ha quedado claro esto último que acabo de mencionar. Hola,
Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí se le Sí, escucha. Y sí, sí ha quedado claro. sí, y me ¿Alguna llama la duda? atención eso. Me llamaba la atención esto que desea usted, que eh, se piensa de que alguien que practica, por ejemplo, el maratón no puede trabajar en su entreno velocidad porque no tiene nada que ver. Este, siempre, bueno, son mitos y se han manejado así, ¿verdad? Que no se puede trabajar alguien que es maratonista, ejercicios o pruebas de velocidad y viceversa también. Exactamente, o sea, ese análisis quiero que ustedes hagan, o sea, ese análisis es el que quiero que ustedes lleguen el hecho de decir, bueno, el que Chole para correr menos de 2 horas, sus niveles de potencia y fuerza explosiva no llegan a ser de Usain Bolt, pero para correr menos de 2 horas en la maratón, eso no es tan sencillo, no es así nomás. Entonces, eso quiero que ustedes analicen, eso quiero que ustedes comprendan el hecho de irse también borrando ciertos tabú y cómo quiero que quede bastante claro cómo estas fórmulas que nosotros usamos nos ayudan a determinar ya después en qué condiciones yo voy a entrenar y cómo yo voy a planificar esa carga. Entonces, cerrando esta parte, velocidad, ejecutar una acción motriz con máxima intensidad en el menor tiempo posible, y la resistencia, ejecutar una acción motriz durante un periodo prolongado de tiempo. Vean cómo tienen bastante relación, vean cómo son bastante parecidas una con la otra, con sus matices, una tiende más a un tiempo más prolongado y otra al menor tiempo posible, pero a una intensidad máxima. Ok, entonces vamos al pequeño ejercicio. Vamos a ver cómo nos va con este pequeño ejercicio. No lo he dicho tal cual como es el ejercicio este. No, no quiero que coman ansia quien no lo pueda hacer, pero bueno, ahí dice, la velocidad de mi atleta en 100 metros es de 8.89 metros sobre segundo. ¿Cuál es su tiempo en la prueba entonces? ¿Por qué quiero que hagamos este análisis antes de que empiecen a quebrarse la cabeza? Si yo le digo a un atleta, hoy te tocan 5 veces 100 metros y los tenés que hacer a 8.89 metros sobre segundo, pues le estaré hablando en chino mandarín, lo más probable, ¿verdad? Porque yo decirle a alguien que se desplace a X velocidad es sumamente complejo. Pero yo, como entrenador, sí debo de conocer ese tiempo. Entonces, con esa pequeña reflexión, vamos a dar un tiempito, hagan el ejercicio. Quiero que hagan ese ejercicio de la velocidad de mi atleta en 100 metros es de 8.89 metros sobre segundo. ¿Cuál es su tiempo en la prueba? O sea, ¿cuánto tiempo hizo entonces en los 100 metros? Y su velocidad fue de 8.89 metros sobre segundo. Abrimos tiempo, ahí vamos a dar un tiempecito para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Dime, Hizo 11:24. ¿cómo? 11:24 segundos. Ok, guardamos ahí el tiempo. Guardémoslo ahí, vamos. Quien no lo haya trabajado, o lo esté trabajando todavía, ya tenemos una opinión, ya tenemos un resultado. Bueno, a mí salió 11.23 en el tiempo. 11.23. Vamos a ver. Vamos a dar un tiempito, vamos a dar un tiempito. No nos quedemos solo con lo que han dicho las dos colegas. Comprobemos. Comprobemos a ver si es cierto. ¿Será que ese es el tiempo? 11:24 me da a mí. 11.24. 11:24. Vamos acercándonos. 11.24 también. Igual a mí 11:24. Ok. A 30 segundos Tomando en más. cuenta
Tomando en cuenta los otros números, sí, 1124. Ok. Ok, pasamos. Yo aquí ya lo redondeé. Yo ya redondeé el tiempo. Vamos a ver el ejercicio. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Velocidad igual a distancia sobre el tiempo. La velocidad es 8.89, la distancia son 100 metros. El tiempo es el que no sé. De velocidad igual a distancia sobre el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Despejo la fórmula. El tiempo está dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar, está multiplicando el tiempo con la velocidad va a pasar a dividir. Yo tengo tiempo igual a distancia entre la velocidad, tiempo igual 100 metros entre la velocidad que es 8.89, les tuvo que haber dado, si las calculadoras que tenemos son iguales, 11.24, 85, 50, un montón de números. Lo que hice yo aquí fue ya redondear. O sea, redondear que después del 4 había un 8, lo redondeamos a 5. Entonces, este es el tiempo que a mí me da. Este es con el tiempo que yo estoy trabajando. Con este tiempo yo le digo a mi atleta, hoy vas a hacer un tramo de 100 metros a 11.25. Entonces eso ya el atleta a mí me lo va comprendiendo. Allá, yo más o menos me calculé. A que yo le diga, hoy lo que vas a hacer es a una velocidad de 8.89 metros sobre segundo, eso prácticamente no me lo va a entender. Eso no me lo va a entender, pero este elemento es clave para nosotros. Nosotros debemos de trabajar siempre con este elemento de la velocidad y por eso hago énfasis en esta fórmula. Esta fórmula, no importa que seamos de judo, de golf, de triatlón, de voleibol, de baloncesto, esto es clave. Si yo hago pequeños piques de 30 metros, quiero ver en qué tiempo los está haciendo. En tanto. ¿Eso a qué velocidad equivale? A tal velocidad. Yo con eso, ya después de eso, que ya se puede hacer otro apartado, ya voy sacando porcentajes. Y a raíz de eso yo ya voy sacando porcentajes para decir, al 80% de este tiempo, al 75% de este tiempo, voy a hacer 5 repeticiones de 80 metros al 90%, por poner ejemplo. Y yo esos porcientos no los saco con este tiempo, los saco con la velocidad. Con la velocidad yo utilizo para hacer eso. Pero eso ya es para ya ampliarlo posteriormente, pero esa idea yo quiero que ustedes se lleven. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver este pequeño cuadrito porque pues sí, al final tenemos que relacionarlo con esto. Porque es lo que siempre estamos conociendo, lo que siempre estamos oyendo. Yo lo he intentado hacer lo más sintético posible. Posiblemente algunos de ustedes ya habrán visto ese cuadrito que yo he elaborado, en el cual digamos que hay como 3 grandes vías energéticas, que son de las que nosotros sustraemos todos esos nutrientes para poder generar una actividad. Entonces, tenemos este primero que está acá, que es el sistema anaeróbico aláctico. ¿Qué es lo que, digamos, nosotros en esencia tenemos que tener en cuenta con esto? Yo recibo energía para hacer una intensidad máxima, podríamos incluir
correr 50 metros, los 100 metros, todas esas actividades máximas, hacer un hipón, hacer el movimiento que estábamos viendo de la de gimnasia rítmica, todos esos son intensidades máximas. Todos esos movimientos son intensidades máximas. Todos los movimientos acíclicos son a velocidades máximas, que no me requieren altos grados de resistencia, sino más de velocidad, fuerza explosiva. Tiene que ver mucho con la fuerza explosiva. Entonces, la cantidad de energía que proporciona es mucho más limitada. Y voy a regresar un poquitito para que veamos el ejemplo cuando hacíamos la comparativa. Por eso yo aquí ponía solo llevarlo un tramo de 400, porque mantener esta velocidad a estas cantidades de vueltas humanamente es imposible. Es imposible. Entonces, estas son este tipo de actividades de 100 metros son los que nosotros tenemos con las ejecuciones máximas. Cantidad de energía que proporciona muy limitada, por eso ya lo vimos, o sea, son distancias muy cortas, son ejercicios muy explosivos. O sea, el swing, por ejemplo, en el tenis, en el golf, todo eso son sistemas anaeróbico lácticos, son máxima intensidad, porque los debo de hacer a la máxima intensidad. Una patada en el taekwondo, todo eso está en esta zona de acá. Son velocidades altísimas que yo utilizo para hacer ese gesto del movimiento. Cuando decimos hasta 20 segundos, y estos cuadros se generan a raíz de deportes cíclicos, la natación, el ciclismo, el atletismo, son cíclicos porque repito el movimiento muchas veces. Pero dentro de todo este grupo, si lo vemos desde el punto de vista de la velocidad, están a partir de ahí todos los deportes acíclicos, todos, absolutamente todos están acá. Yo generalmente hago movimientos de máxima intensidad. Cuando el jugador de tenis de mesa pega con la raqueta, está haciendo un movimiento a alta velocidad, utilizando este sistema energético para proveerse de energía. Pasamos a este que está acá, que tenemos el anaeróbico láctico. Digamos que el anaeróbico láctico tiene que ver ya con lo que denominamos en algunas veces ácido láctico, o se menciona como lactato. Y aquí sí creo que un día tuvimos una pequeña conversación con Mario, no sé si Mario estará por ahí, pero hablábamos sobre lo del ácido láctico y el lactato. Muchas veces se relaciona como que es lo mismo. Yo los invito a profundizar un poquitito, porque el espacio no nos da, porque es una reflexión más fisiológica, digamos, pero el lactato y el ácido láctico no necesariamente son lo mismo. Se suelen confundir uno con lo otro, pero para dejarles ahí la curiosidad, el lactato yo siempre lo estoy generando porque es parte del metabolismo para yo tener energía. Y el ácido láctico ya viene siendo como ese subproducto que un poco en alguna medida me acidifica la parte muscular. Pero digamos, eso es como para que tengamos una idea. No necesariamente es lo mismo. Muchos autores y mucha gente lo menciona como que es lo mismo, pero ya hay fisiólogos, porque estos sí son fisiólogos los que están haciendo estas investigaciones, están ya intentando distinguir uno con lo otro. Pero dicho eso, tenemos este segundo, que es el sistema anaeróbico láctico. Aquí las intensidades son submáximas, digamos que la cantidad de energía que proporciona es limitada, es mucho mayor que esta que podemos ver acá. Puedo tener hasta 2 o 3 minutos, y a partir de aquí, en este que ustedes están viendo acá, prácticamente lo que tenemos son los deportes cíclicos: la natación, el ciclismo y el atletismo. Aquí pongo correr 800 metros porque las intensidades son submáximas. Para alguno de ustedes, si alguno de ustedes alguna vez corrió 800 o 1500 a máxima intensidad,
es muy probable que hayan sentido grandes estragos de este sistema anaeróbico. ¿Cuál es la diferencia con este? Este me proporciona energía mucho más inmediata. Este me da energía por un periodo un poquitito más de tiempo. Este tiene una ventaja que no me produce ese subproducto a mayor cantidad de ácido láctico, y este sí me produce, digamos, cierta cantidad de ácido láctico, que es lo que en alguna medida merma el rendimiento. Entonces tenemos este último, que es el sistema aeróbico. Dice intensidades de la actividad media y baja, cantidad de energía que proporciona casi limitada, duración de la actividad, largas duraciones. Aquí tenemos, podríamos poner un ejemplo de correr un maratón. Entonces digamos que esto es como lo más básico en el cual nosotros pudiéramos comprender, y de ahí si nosotros llevamos el salto a la velocidad y la resistencia, entonces quizás ahí hay cosas que no cuadran mucho. ¿Y por qué digo no cuadran? Aquí tenemos sistema aeróbico, media y baja, dice la intensidad de la actividad, ¿verdad? Media y baja. Un poquitito para atrás. Esto, para muchos de nosotros, jamás vamos a llegar a las 5 vueltas. Quizás algunos de ustedes puedan llegar a 10, 15 vueltas. Ahí me invitan a verlos para tomarles el tiempo. Pero esto para este individuo, quizás cuando nosotros decimos media y baja, ¿será que será esa intensidad media o baja? Este cuadro, por eso que yo les he puesto acá, es como para ir entendiendo lo más básico, la esencia, digamos. El sistema aeróbico me permite larga duración, la intensidad no debe rondar media o baja, es menor que la anaeróbico láctica, es mucho menor que la anaeróbica aláctica. Pero entonces esto de media y baja es para hacer un análisis, y es la reflexión que a partir de esta conferencia que estamos teniendo, quiero que ustedes se cuestionen. Ese es mi principal objetivo, que ustedes se cuestionen el hecho de, bueno, hay un atleta que corrió menos de 2 horas la maratón. ¿Cómo yo puedo hacer que mi atleta corra en menos de 2 horas la maratón? Y aquí es donde viene un punto que voy a hacer un breve regreso hasta acá, donde yo, y esto sí es una opinión bien personal, basada también en algunas investigaciones, este individuo que está aquí, los dos que vimos anteriormente, que es flexibilidad, y el que vimos el día de ayer, que es la fuerza, tienen un alto grado de genética, altísimo grado de genética. O sea, nosotros podemos ser tan buenos entrenadores como tan bueno es nuestro atleta. Y ahí es una gran combinación que nosotros, para ir diseñando velocidad, para ir diseñando todo eso de resistencia, nuestro atleta debería tener altos grados de componente genético que le faciliten producir estas energías que nosotros tenemos acá. Es muy probable que para muchos de nosotros correr a estos ritmos que estamos viendo acá una vuelta, ya vamos a tener ácido láctico hasta en la pestaña izquierda, hasta debajo de la oreja derecha, adentro de la uña pequeña del dedo izquierdo, pero este individuo, después de 2 vueltas a este ritmo, sigue teniendo, vean la sonrisa con la que terminó, esa sonrisa es acabado de terminar de hacer este bestial tiempo que ustedes ven acá. Es una sonrisa que al menos yo podría tener, creo, si hago 2 o 3 seguidos de esto, tal vez. Pero más allá de eso, imposible que yo pueda tener esta sonrisa que tiene este individuo. Entonces,
Eso sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, el alto grado de la parte genética, y que estos no solo se dividen de esta manera porque así funciona en el deporte, se dividen así para su estudio fundamental, pero yo debo de saber que los tres sistemas están interactuando de manera conjunta cuando yo estoy haciendo mi competencia. Y pongo un ejemplo, deporte de combate, el judo. Ayer les ponía el ejemplo Gennady, que lo ven llegar a él y como que no creen de que sí, que es un judoka, que puede hacer diferentes movimientos. Para yo soportar 5 minutos, si no me equivoco, que son 5 minutos que dura el combate, yo debo de tener un alto grado de este sistema desarrollado. O sea, debo tener una resistencia que a mí me permita llegar a esos 5 minutos logrando hacer movimientos explosivos y sabiendo que voy a hacer fluctuaciones muchas veces de movimientos anaeróbicos. O sea, yo puedo estar en el judo en el minuto 4,56 y puedo utilizar este sistema o esta energía o esta que me brinda velocidad, hago un nippon y gano. Y gané el evento. Gané el octavo de final, gané la semifinal, o quedé campeón del mundo, quedé campeón olímpico. En el minuto 4,57 utilicé este sistema. O sea, no es que esto es una progresión. O sea, empiezo a competir y primero va este, después va este y después va este otro. No, los tres están interactuando, siempre están interactuando. Claro, si yo por esta cantidad de tiempo hago es muy probable que voy a empezar a sentir ciertas deficiencias, ciertas condiciones que no me van a permitir hacer la técnica lo mejor posible. Pero siempre los tres están interactuando cuando se ve el hecho de la velocidad, la resistencia, y por eso aquí ya vamos intentando englobar todas esas capacidades condicionales, la parte de la flexibilidad y la parte de la fuerza. Es importantísimo que ustedes analicen el entrenamiento, la dosificación de las cargas, teniendo en cuenta primero como una gran premisa la fuerza. Yo para correr el maratón en menos de 2 horas necesito altísimos niveles de fuerza. Yo para correr a una velocidad de 9,58 necesito altos grados de fuerza. Yo para hacer el split que vimos de la gimnasia rítmica, yo necesito altos niveles de fuerza. Para hacer un nippon necesito fuerza. Para hacer un pateo del fútbol necesito fuerza. Para cuando es el minuto 89 y me tiran un centro y yo voy a saltar a cabecear, necesito fuerza. Y ese salto estoy haciendo con parte de este sistema que está acá. Entonces, eso es fundamental que ustedes se cuestionen esas cosas para poder entender y desenmarañar el maravilloso mundo de planificar cargas del entrenamiento, teniendo en cuenta las capacidades condicionales, fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia. Yo me estaría quedando más o menos por ahí. Dejo el espacio para que podamos preguntar, conversar algo, alguna inquietud que ustedes tengan. Yo espero haber sido lo más claro posible. Voy a ver aquí algunos de los comentarios, a ver si no se me han quedado alguna preguntita por ahí. Ahí están los tiempos que ustedes ponían, cada uno de ustedes. Rapidez y velocidad son lo mismo, pues son sinónimos, o sea, tienen mucho que ver, digamos. Algunos autores, aquí nos colocan, Ronald nos pregunta si rapidez y velocidad es lo mismo. Yo te podría decir que la velocidad es como ese vector, esa diferenciación que nosotros estamos ahorita planteando, y la rapidez tendría que ver un poquitito más con la aceleración. O sea, la rapidez está un poco más vinculada con qué tanto yo acelero.
Entonces digamos que hay como esas pequeñas diferencias. La aceleración tiene que ver con que yo salgo a una velocidad, voy más rápido, voy más rápido, voy más rápido y voy aumentando esa velocidad. Y eso ya es otra fórmula que se utiliza para evaluar esa parte. Pero digamos que ese se ocupa como sinónimo, no está mal tampoco utilizarlo como sinónimo. Lo importante es tener claro qué es lo que yo estoy planificando, con qué carga yo estoy trabajando y cuál es el objetivo con el que yo voy a trabajar. ¿Dice alguna Rubén. pregunta? Dile. Hola, hola, ¿qué tal? No, solamente para terminar de agregar con el tema de rapidez y velocidad. La diferencia entre rapidez y velocidad es que la velocidad es una magnitud escalar. La rapidez es una magnitud, perdón, sí, la rapidez es escalar y la velocidad es una vectorial. Ahí lo ha colocado Daniel. Ah, ok, sí. Uh-huh. Y a veces se confunde porque nosotros en la literatura hablamos mucho de rapidez en ciertos términos y hablamos de velocidad en otros. Por ejemplo, en el entrenamiento deportivo casi siempre todo lo que hacemos es velocidad. Pero en temas como la educación física u otro tipo de actividades, lo que nos interesa es el tema de la rapidez. Entonces, como decía Rubén, son sinónimos, son similares y depende de lo único que depende del punto de referencia que tengas a la hora de medirlas o evaluarlas las dos. De ahí no tiene ningún tipo de diferencia. Podemos decir de que somos rápidos cuando ejecutamos cosas mucho más aceleradas que otras personas, pero decimos que somos veloces cuando ya metemos el tema de la distancia sobre el tiempo y ya tenemos que recorrer ciertos tipos de distancia en ciertos tiempos determinados. No, yo, aparte de eso, Rubén, quería colaborar con algo. Estaba viendo la foto de Liu Kipchoge. O sea, y yo, la única forma que yo tendría de tener esa sonrisa sería que yo fuera el entrenador de Liu. De ahí yo no tendría ninguna forma de poder alcanzar eso. Y te lo quería comentar porque le quería comentar que nosotros en nuestra universidad hacíamos pruebas de eficiencia física. Y entonces, una de las pruebas, que era de las más matadoras, era que tenemos que recorrer 3 kilómetros en menos de 12 minutos, si queríamos estar a tono físicamente. O sea que tenías que pasar a 4 kilómetros al minuto. Perdón, a 4 minutos al kilómetro. Sí. Uh-huh. Y la verdad es de que yo siempre cerraba con 12 minutos, 11:50 por ahí, y era de los últimos que iba cerrando porque realmente no me alcanzaba para poder llegar. Pero yo miraba gente como Rubén Quintanilla que arrancaba y no había forma de que se fuera. Entonces, cuando lo comparamos con personas normales, de que le contara a alguien de que yo corrí alguna vez 3 kilómetros en 12 minutos y que logré mantener un paso de 3 minutos el kilómetro, independientemente de lo que haya sido, perdón, de 4 minutos el kilómetro, la gente lo escuchará como exagerado, pero en la élite no es un tiempo exagerado, es un tiempo común y corriente y deben haber miles de millones de personas en el mundo que estarán en ese tiempo y no tiene que haber diferencia. Aquí viene mi pregunta, Rubén, el tema de saber qué tanto podés desarrollar la velocidad como persona. ¿Considerás que tiene algún tipo de factor hasta ahí? ¿O simplemente los mismos que generan la fuerza, los aspectos mecánicos, el aspecto genético, etcétera, etcétera? El principal factor es el genético. O sea, para yo generar velocidad, el principal factor es genético. Los invito a que busquen al atleta Kim Collins, un corredor quiero ver si no lo escribo mal, aquí se lo voy a dejar, de St. Kitts y Nevis. Él llegó a ser medallista mundial, si no me equivoco, con 40 o 41 años, de 100 metros. O sea, su factor genético era impresionante porque ese individuo era alguien que entrenaba 5 días a la semana y 2 jodía. Entonces, el factor genético de ese individuo era exagerado. Y ahí viene el otro factor que ya incorporaba Gennady. El biomecánico. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo les ponía de Usain Bolt es casi que el patrón perfecto para correr. Podría decir casi porque no va a ser que nazca alguien que corre incluso mejor que él.
Ya Gennady les ponía ayer el caso de Asafa Powell. ¿Qué no hizo tan espectacular a Asafa Powell como a Usain Bolt? Asafa Powell tenía un pequeño defecto genético, que si ustedes, el que tenga más curiosidad, lo explora. Él era muy bueno en los eventos donde había que correr una sola vez. Donde había que correr una sola vez los 100 metros. Si era mundiales o Juegos Olímpicos, él había que correr cuartos de final, semifinal y final. O sea, había que correr 3 veces. Ahí él ya no podía hacer 2 o 3 veces seguidas a esa máxima intensidad. O sea, había un factor genético que a él no le favorecía la recuperación rápida para poder rendir al máximo 4 o 5 horas después de que había corrido a la máxima intensidad en un primer momento. Entonces, claro, se metía en las finales prácticamente siempre, pero a veces ganaba medalla, a veces no ganaba, pero eso era un limitante que él tenía ese factor genético. Entonces, tanto la producción de fuerza como la producción de velocidad tiene un altísimo grado genético. Creo que la vez pasada hacíamos la broma con Gennady. Habría que ver cómo podríamos hacer una escala entre los dos competir 800 metros y después los dos hacer una competencia de judo. O sea, ustedes nos conocen a todos, sabrán quién va a ganar en cada uno. O sea, eso casi que lo tienen claro. Nadie me gana a mí en los 800 metros y yo en un hipón después de los 4 segundos ya lo tengo en el suelo. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque ya genética y biomecánicamente ustedes nos pueden caracterizar a los dos y decir, quizás nos ven en la salida de los 800 metros y van a decir, no sé, quizás dudarán que yo le pueda ganar a Gennady, pero quizás nos ven en el ring ahí, nos ven en el tatami y nos ven a los dos y quizás dudarán que él me podrá ganar a mí. ¿Por qué lo digo desde ese punto de vista un poco sarcástico y jocoso? Porque esos son elementos que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de que a mí me llegue un atleta. O sea, no es porque el atleta me llegó a mí y me dijeron, este atleta es bien veloz. Ok, perfecto. Pero quizás es un veloz que no puede mantener esa velocidad cíclica. O sea, aquí regreso al ejemplo que les ponía de nosotros dos, que somos aquí los que estamos compartiendo con ustedes estos conocimientos. Y nadie tiene una altísima, pero grandísima velocidad acíclica. O sea, puede hacer en movimientos muy explosivos de manera acíclica. Pero yo puedo hacer movimientos muy explosivos de manera cíclica. O sea, nuestra explosividad, nuestra fuerza explosiva, la velocidad, la resistencia, la manifestamos desde dos componentes sumamente diferentes. Y no me hace a mí mejor que él, ni él mejor que yo. Claro, si nos especializamos, y aquí sí ya regreso a la realidad, yo sé que a Gennady le duraré quizás 30 segundos en un combate de sambo o de judo, y quizás él, después de que ha terminado la primera vuelta en los 400, yo ya terminé el 800. Entonces, esos aspectos son fundamentales porque no quiere decir que las fibras de contracción que yo tengo son más lentas que las de Gennady, sino que son más especializadas para cierto tipo de ejercicios. Y eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Regreso a un ejemplo del atletismo. No necesariamente los grandes saltadores de largo son los mejores corredores de 100 metros. Y de ahí tenemos excepciones como el magnífico Carl Lewis, que era sumamente veloz, cíclicamente, pero al hacer un gesto acíclico, que es correr y después hacer un salto, era también excepcional. Y es de los pocos en el mundo que ha logrado ser el mejor en los 100 metros y el mejor en el salto largo. Porque requiero una cierta especialidad para poder hacer ese tipo de movimientos, ese tipo de gestos técnicos, y por eso el análisis del entrenamiento deportivo es tan profundo. O sea, yo cuando ayer
Gennady les platicaba sobre la fuerza y por eso lo hablábamos desde antes de empezar este curso que estamos desarrollando con ustedes. O sea, lo primero que hay que saber es cuánta fuerza tengo, cómo yo la puedo generar, en qué momento yo las puedo hacer, hacia qué zona yo la puedo transferir. Yo en alguna medida digo, este atleta es veloz en qué condiciones. Condiciones cíclicas, condiciones acíclicas, cómo este atleta me genera velocidad. Porque ustedes ya vieron, Eliud Kipchoge, Usain Bolt generan velocidad. Un judoka, una gimnasta artística generan velocidad, están generando velocidad. No la generan de la misma manera, no la generan en las mismas condiciones, pero sí están generando altos niveles de velocidad. Y cierro con esta parte cerrando el ejemplo para el que he utilizado a estos dos individuos que tienen acá presentes, que es el hecho de cuánto te dura un combate en el judo. 5 minutos. ¿Hay que tener resistencia para soportar esos 5 minutos? Por supuesto. Por supuesto que mi nivel aeróbico tiene que ser extremadamente alto. Si los judokas son de los atletas aeróbicamente más formados, así es lo que les está diciendo, que nadie de correr los 3 kilómetros en 12 minutos es porque un judoka tiene que correr ese tiempo, o sea, porque aeróbicamente su cuerpo le va a demandar durante esos 5 minutos un estado en el cual él debe de mantener ese sustrato energético al alcance de la mano para poder hacer movimientos explosivos, movimientos veloces, movimientos con un alto grado de flexibilidad, de los cuales puede depender una medalla olímpica. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, no sé si me escuchan. Sí, sí, te Escucha, escuchamos. sí. Ok. Como ya mencionó el licenciado Rubén, de que es ético, ¿verdad? El hecho de la formación de estas condiciones. Lo que yo quisiera saber es la iniciación de su desarrollo. ¿A qué edades se puede estar mencionando que se puede desarrollar las condiciones para llegar al estado óptimo? Y esa es mi pregunta, no sé si quedó clara. Sí quedó clara, sí quedó clara. Mira, hay ciertas fases sensibles. Ayer nadie mostraba un cuadrito donde habían unas fases sensibles donde yo debo de irlas estimulando. Hay un componente clave que ustedes deben de tener en cuenta. Cuando nosotros estamos en un proceso de formación, nosotros debemos, por sobre todas las cosas, hacer multilateralidad. Y cuando me refiero a multilateralidad, tiene que ser, yo tengo que hacer ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de velocidad. Ayer hablaba un punto y voy a regresar a ese, del hecho de que no se debe de usar pesas con los niños o con los más pequeñitos. Yo digo siempre, no recomiendo usarlas. ¿Por qué? Porque si yo digo que las recomiendo y alguien las usa, me echa la culpa a mí. Y que yo le dije, y que por eso lo lesionó, y que eso le pasó. ¿Por qué? Porque yo debo de hacer altos grados técnicos. O sea, los levantadores de pesas, por ponerles un ejemplo, los mejores a nivel del mundo, los niños empiezan a entrenar a los 5 años, pero no con las barras de 20 kilos y los discos de 20. Empiezan con palos de escoba y hacen el ejercicio con un palo de escoba a la máxima velocidad posible, porque está empezando a generar el patrón técnico para luego ir transfiriendo cada una de esas técnicas un poco más especializadas. Decirte, digamos, un rango en el cual yo debo de estimular, o sea, por ejemplo, para la velocidad hay ciertas fases sensibles entre los 7 y los 9 años, entre los 11 y los 13 hay una fase sensible también. La resistencia, digamos, es como una que yo casi siempre la menciono como transversal. ¿Por qué? Porque el niño desde que está pequeño, y ustedes lo van a ver para quienes tengan hermanitos, hijos, sobrinos y todo eso, el niño cuando se cansa generalmente o cuando se detiene, cuando siente que se le acaba el aire.
Generalmente se detiene en ese momento, cuando siente que su sistema aeróbico le está pidiendo que descanse un poco. ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeños, y aquí va un comercial de algo que estoy trabajando, yo siempre digo, persona entre 15 y 50 años, que tenga hijo, sobrino, nieto, que sea, menor de 8 años y tenga mejor condición física que él, el niño, que se preocupe. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el niño no puede tener mejor condición física que un adulto. No puede, porque no ha madurado, porque no se ha desarrollado, porque no ha pasado por todas esas fases sensibles que nosotros debemos estimular. Y nosotros, que aquí la gran mayoría, entiendo que estamos entre los 20 y los 45, le voy a tirar porque no vaya a ser que me equivoque por ahí. Entonces, de los que estamos aquí, no es posible que un niño menor de 8 años, de 9 años, tenga mejor estado físico que nosotros. No es posible, porque no, esos niños no han madurado todo lo que nosotros ya hemos madurado. Otra cosa es que nosotros, después de pasados los 20 años, esa maduración ya no la hayamos estimulado y hemos caído ya más que en una maduración, en un añejamiento. Entonces, es importante en ese sentido que nosotros tengamos en cuenta eso, como ya te mencionaba. La flexibilidad, por ejemplo, es una que hay que trabajarla desde muy pequeñito, o sea, de 4 o 5 años hay que irla estimulando. La velocidad, ya te decía, hay un par de fases sensibles. La resistencia tiene unas fases sensibles en la pubertad también, digamos, en ese sentido hay una fase sensible. La pubertad la alcanzan antes las niñas que los niños. Ya ayer Gennady les ponía un ejemplo que si estuvieron en sexto grado y no se aprovecharon, pues perdieron la oportunidad. Entonces digamos que hay ciertas fases sensibles que nosotros debemos de tener en cuenta. Dicho eso, para ir cerrando lo de la pregunta, digamos que después de los 15 años, yo ya debo de empezar a generar cierta especialización, no especialización completa, cierta especialización. Yo ya debo de ir a enfocarme más en dejar de trabajar ejercicios tan multilaterales y empezar a trabajar más ejercicios específicos, ejercicios del deporte como tal, ejercicios que vayan más encaminados al desarrollo de la velocidad especializada, resistencia especializada, flexibilidad especializada, fuerza especializada. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ir desarrollando desde esa lógica. Entonces, no sé si con eso un poco te respondo, Catherine. Rubén, aló. Hola, hola. Creo que a Catherine se le cayó la conexión de internet. Ok. Hace un ratito, sí. Ok, chivo. Bueno, de ahí tenemos una que pregunta Camila. Podríamos decir que podríamos perfeccionar en edades de 6 a 8 años solo acciones motrices, adaptaciones a estímulos externos para en edades posteriores y adecuadas poder ser específicos. Eso, o sea, tenemos que estimular habilidades motrices básicas, o sea, lo que conocemos como habilidades motrices básicas. Miren, nosotros estamos trabajando espero que lo podamos sacar tal vez a final de este año en un diccionario. O sea, la idea es conjuntar muchos conceptos que nosotros nos puedan servir para construir todo esto. Y tomando en referencia a la pregunta, o sea, el niño entre 6 y 8 años tiene que aprender a dar una vuelta de gato, por ejemplo, a lanzar, a trepar, pero no a lanzar como lanza el pitcher de las grandes ligas, no a lanzar como lanza el campeón mundial de jabalina, no, a educar el movimiento de hacer el brazo para atrás y llevar el brazo para adelante. O sea, les digo, nosotros teníamos compañeros en la universidad que nosotros los molestábamos que no podían bajar ni mangos, porque era que no puedo llevar el brazo para atrás y coordinar en qué momento llevo el brazo para adelante. Eso para ustedes, los que estén trabajando con menores de 10 años, no se enfrasquen en perfeccionar técnicas, porque si se enfrascan desde pequeños en perfeccionar técnicas, hay toda una gama de multilateralidad que no lo van a dejar que pase por ellas. O sea, a veces es mejor ponerle el reto que ponerle el ejercicio, porque a veces cuando yo le pongo el ejercicio, ya le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer.
Cuando yo le pongo el reto, solo le estoy diciendo qué objetivo debe de cumplir. Pongo un ejemplo específico. Vamos a retomar el fútbol. Yo te voy a hacer un centro y lo que tenés que hacer es un gol con la cabeza. Te estoy poniendo el reto con cierto objetivo. Yo no estoy diciendo si la cabeza tiene que ir, que tiene que cabecear para abajo, si tengo que cerrar los ojos, si tengo que abrir, si tengo que esto, que lo otro. Solo sigo ciertas normas de seguridad como no tengas la boca abierta, porque te pueden partir la lengua. Entonces, pero yo te pongo más un reto. Te reto a que hagas esto y que un poco empiece a descubrir. No lo va a hacer como Cristiano Ronaldo, quizás, lo más probable, pero su cerebro va a empezar a explorar todas las diferentes posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo y va a empezar a medir velocidad, flexibilidad, con qué fuerza lo debe de hacer, si cabeció muy duro, si cabeció muy suave, entonces va a empezar a regular los músculos del cuello y va a empezar a ir educándose motrizmente. Ok. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que quedó claro todo. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, pues de mi parte, un gusto realmente estar aquí con ustedes. Sé que algunos ya son colegas, otros son futuros colegas. Que la cuarentena no les merme las ganas de seguir metidos en todo el mundo del deporte. No se preocupen, el deporte se va a recuperar aunque no hayan eventos masivos ahorita. Es algo que la sociedad analicen toda la historia y el deporte siempre ha sobrevivido, más bélico y más sangriento en algunos periodos de la vida, pero siempre habrá espacio para este tipo de actividades porque son actividades sumamente espectaculares, que es lo que muchas veces la gente no comprende. Nosotros trabajamos con el material más volátil, que es el ser humano. Le decís una cosa y hace otra. Le decís haga esto y hace lo contrario a lo que le estás diciendo. Vos llevas un plan que te lo pasaste toda la noche diseñándolo y era el mejor plan y llega y tiene gripe y no se puede mover. Entonces, a eso nos enfrentamos, pero para eso estamos. Para mí es un gusto compartir lo que he ido aprendiendo en mi vida, lo que he ido experimentando, digamos, los conocimientos que tenemos y estamos para eso, para estarnos apoyando. Así que ha sido un gusto para mí en esta noche. Muchas gracias, Rubén. Le mandamos los puntos para poder encontrar la página de Felizmente en Forma. Por cierto, a partir de la próxima semana Felizmente en Forma va a iniciar un proyecto muy interesante para nosotros como entrenadores deportivos que más adelante les vamos a hacer llegar toda la información, o no sé si querés adelantarlo un poquito aquí, Rubén, para Solo que les adelanto un poquitito ya que tocaste el punto, pues tal vez algunos ya habrán visto algunas de las publicaciones que he hecho ahí en Felizmente en Forma. Pueden seguirla ahí en el Instagram, en Twitter es Feliz en Forma porque no alcanza a poner todas las letras. Y ahí está el canal de YouTube y está en Facebook. Yo he publicado lo que he denominado el DECAFIT. El DECA significa 10 y FIT estar un poco en forma. Estoy terminando de pulir ahí unas pruebas para poder evaluar el estado físico. Son pruebas que las debería de poder hacer cualquier persona. O sea, no son pruebas diseñadas para atletas. Son pruebas diseñadas para el ciudadano común y corriente. Entonces yo estoy generando una escala. Les adelanto aquí, spoiler, de un poco cómo va a ser. Son 3 niveles. Después ya les voy a explicar mayormente. Ustedes van a ir viendo, pero si estás en el nivel 1, tenés un cuerpo acondicionado. Si estás en el nivel 2, tenés un cuerpo atrofiado. Y si estás en el nivel 3, tenés un cuerpo abandonado. Así que es una forma como para caracterizar. Se van a hacer 10 pruebas, que ustedes ya las podrán ver. Yo las voy a subir para que las podamos hacer y que nos sirva como un instrumento, como una pequeña tabla para hacerle evaluación a personas que quieren estar físicamente activas, no que quieren ser atletas de alto nivel, sino que quieren estar físicamente activas y cómo irse generando esos parámetros. Y ustedes se van a dar cuenta ahí de que todo lo que estamos hablando
ahorita desde el punto de vista de entrenamiento deportivo y la alta competencia, cómo poderlo llevar al acondicionamiento físico, y van a ver que los ejercicios presentados tienen un alto grado de componente de fuerza, porque es la base que a nosotros nos hace movernos, y es la que nos mantiene de pie, nos mantiene sentados, nos levanta de la cama, nos hace que cuando nos sentemos en el inodoro nos podamos levantar después, si no tuviera fuerza, no pudiera levantar. Así que un poco eso es lo que les estoy compartiendo. Así que ahí sigan la página, sigan el canal, ahí estoy subiendo ejercicios para poder hacerlos en casa, sobre todo en estos momentos que hay que estar guardado, no van a ser que nos lleven a que nos contaminen en un centro de contención, así que hay que andar con cuidado, no vaya a ser, así que eso. Sí. Bueno, a todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias Rubén y muchísimas gracias a todos. El video va a estar en breves momentos arriba, igual que el material, ya se los vamos a mandar. Recuerden que estamos con el aula virtual, le estamos dando uso a eso. Por cierto, el maestro Rubén Quintanilla es parte de los docentes del aula virtual y vamos a estar interactuando. Y recuerden de que para los del curso de interacción avanzada, esto va a quedar durante un año y vamos a ir actualizando y teniendo ciertos temas. Para el día de mañana vamos a ver un poquito lo que son las habilidades y las cualidades físicas junto con las capacidades con algunas capacidades coordinativas y vamos a englobar un poco porque todas estas tres cierran en algo que es el desarrollo del entrenamiento a nivel técnico, ya que la técnica deportiva es la máxima eficiencia en el uso de estos tres componentes que vamos a ver el día de mañana. Así es que bueno, yo les deseo que pasen buenas noches, cuídense y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. Buenas noches. No.